Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 12 minutos, entramos en el último tramo de nuestro espacio de noticias. A ver, la Asamblea Nacional finalizó el receso constitucional. No sé por qué le llaman vacancia a algunos, incluyendo colegas y algunos políticos. Es receso, revisen la Constitución, receso constitucional. Ya, sí, es una vacación, pero no es vacancia, es receso constitucional. Son dos que tiene por derecho constitucional la Asamblea Nacional, que son estos 15 días en los cuales no hay sesiones de pleno ni sesiones de comisiones y se interrumpen los trámites, los plazos para determinados trámites. Uno de esos plazos tiene que ver con los procesos de fiscalización y control político. El día de hoy se volverá a reunir la Asamblea Nacional. Luego del receso será la primera sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea tiene previsto posesionar algunas autoridades, pero previamente hay una intención de la bancada de Revolución Ciudadana de plantear un cambio al orden del día para incorporar un pronunciamiento de la función legislativa respecto del futuro de los procesos de fiscalización. A partir de esta polémica acción de protección otorgada por un juez de la provincia de Pichincha, a favor de una reclamación de la asambleísta Inés Alarcón de la bancada de ADN, de la bancada oficialista, mediante la cual el juez, en su decisión, dispuso la reactivación de 3 juicios políticos que habían sido archivados luego de que se quedaron sin firmas de respaldo. La presentación de las firmas es un requisito sine qua non para el trámite de un juicio político, pero en efecto la ley no establece el retiro de las firmas. Ahí hay un vacío, digamos, que no se ha subsanado en los últimos tiempos. Y según el juez, la Asamblea tiene que suspender el juicio político a la ministra Mónica Palencia, que está siendo tramitado, sustanciado por la Comisión de Fiscalización, y retomar aquellos juicios políticos que fueron archivados originalmente. A Sebastián Corral, secretario general de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso, a Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y a Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Creo que este es un tema que va a merecer la atención de los legisladores en esta reanudación de las actividades, y por eso le quiero agradecer a Lucía Pozo, que está con nosotros. Ella es asambleísta independiente, visita nuestra mesa de trabajo. Lucía, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo muy cordial para ti y para todos quienes nos escuchan. ¿Qué va a hacer la asamblea desde su punto de vista? O mejor dicho, reformulo. ¿Qué cree usted que tiene que hacer la asamblea frente a una decisión judicial de acción de protección que genera una disposición sobre retomar 3 juicios políticos que estaban archivados, dejar de lado el actual juicio político contra la ministra del Interior y de suyo? Esto va a provocar un diferimiento del juicio político de la fiscal general del Estado. ¿Cuál es su posición, Lucía? Mire, yo creo que no se puede utilizar el poder para poder interferir a través de la justicia, no en los derechos, sino en las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional previstas en las leyes y en la Constitución. Ningún juez inferior, ya al más puro estilo de los famosos habeas corpus, que si no me dan en Iñaquito, me voy a Quitumbe, puede echar para abajo decisiones de les guste o no el primer poder del Estado. Estaríamos en manos de jueces de nivel jerárquico inferior, inclusive pese a órdenes y dictámenes y sentencias de la Corte Constitucional, que ya ha ratificado y ha marcado con mucha claridad cuáles son las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Así que definitivamente me parece impresentable que se utilicen este tipo de herramientas para diferir acciones que distan mucho de funcionarios públicos, por ejemplo, entre lo que ha hecho la señora fiscal general del Estado. Decir, aquí estoy, ya cuando me enjuician, ¿no es cierto?, a otras autoridades o funcionarios públicos que en cambio buscan cualquier argumento y manera para poder diferir el control político. ¿Se refiere usted básicamente a la ministra Valencia? Por supuesto. Por las comunicaciones que ha enviado a la Asamblea Nacional diciendo, hey, hay un pronunciamiento de un juez, tienen que parar este juicio político. Correcto, me refiero específicamente a ese tema. Creo que el gobierno debería dar el ejemplo. Todos los funcionarios públicos son sujetos de fiscalización y ningún funcionario público debería ofenderse porque se le fiscalice y se haga el ejercicio del cual está hecho cargo la Asamblea Nacional,
que es el control político. Entonces yo pongo un ejemplo claro como el que acabamos de ver de la fiscal general que ha dicho ya estoy aquí, estoy hábil para proceder con el juicio político. Entonces creo que debería ser una circunstancia que tome como ejemplo el gobierno nacional y no rehuya de estas responsabilidades que tiene, porque esto no se trata, Fabricio, del que más bravea, esto no se trata de decir los ministros no van a la asamblea, no es así, en un Estado de Derecho no funciona como en una empresa privada, aquí nadie puede dar ese tipo de órdenes porque son funciones, atribuciones y reglas que hay que seguir cuando hay un Estado democrático en el que no hay emperadores, sino operadores de la administración pública que están sujetos a una fiscalización permanente. Esta decisión del juez, esta acción de protección, ¿usted cree que no debe ser acatada por la Asamblea Nacional? ¿Está de acuerdo con los pronunciamientos tanto del secretario de la Asamblea por delegación del presidente cuanto por el presidente de la Asamblea Nacional? Absolutamente de acuerdo. Pueden no acatar, pueden desacatar. Por supuesto que sí. ¿Bajo qué argumento jurídico? Porque hay una sentencia y hay disposiciones de la Corte Constitucional, mayor en grado, que desdice lo que está acogiendo un juez de menor jerarquía. Insisto, Fabricio, aquí esto está sucediendo al más puro estilo de los habeas corpus de los delincuentes. No me da un juez inferior, me voy al otro juez hasta que llegue al pana, para que me conceda esa acción de protección y para luego decir cualquier juez, esto sí puede hacer la Asamblea y esto no. Discúlpeme, o sea, yo entiendo que la Asamblea no es el lugar ni la institución más querida del país, es probablemente donde se lavan los trapos sucios de la Casa Grande del Ecuador, ¿sí? Pero eso no significa que tampoco nos van a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué no, a quién podemos enjuiciar y a quién no. Mañana qué leyes vamos a poder aprobar y qué leyes no, qué informes son positivos y qué informes no. Entonces, así no funciona, somos el primer poder del Estado. Pero no se supone que una instancia, alguna instancia, digo, la Corte Constitucional, hablando de instancias, es la que tiene que determinar que efectivamente esa acción de protección del juez de Quitumbe, provincia de Pichincha, es inaplicable por esas consideraciones. Porque digo, mañana pasado esto puede dejar sentado un precedente. O sea, mañana pasado yo considero que, no sé, pues recibo una sanción, pero yo considero que es inconstitucional, que es ilegal y simplemente no la cumplo. En lugar de acceder a los recursos jurídicos que tengo, la apelación, otro tipo de reclamaciones. No estamos cayendo en lo mismo, Lucía. El recurso, y lo más grave sería acatar y dejar un precedente nefasto de que cualquier juez, luego de que hayan pasado por uno, por dos o por tres jueces que les niegan esa posibilidad, la Asamblea Nacional como primer poder del Estado acate una disposición que va contra derecho, contra leyes expresas que están establecidas en cuanto a las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Insisto, Fabricio, no son derechos, son atribuciones. La Asamblea Nacional tiene esa facultad fiscalizatoria que cualquier juez no puede desvirtuar mediante una sentencia después de venir de 2 o 3 juzgados previos. Así no funciona. Creo que hay una equivocación crasa y grotesca en ese sentido, y yo entiendo muchas veces la desesperación en la que pueden incurrir ciertos funcionarios públicos o por quedar bien con sus superiores o por no ser parte o sujetos del control político necesario, pero así no se pueden hacer las cosas. Yo creo que además en la Asamblea Nacional el señor secretario, que me da mucha pena y créanme, me solidarizo porque siempre se intenta romper la cuerda por el lado más flaco, ¿no? Con un funcionario público le quieren enjuiciar, le quieren meter preso, todo le quieren hacer a un funcionario que está trasladando una idea institucional de la máxima autoridad de la Asamblea Nacional y que evidentemente estoy segura que además cumplirán con ciertos procedimientos, no solamente no se acata y no se acata, ¿no? Hay que cumplir con ciertos procedimientos que evidenciarán la ilegalidad de este pronunciamiento del juez. Entonces, resumo. Lucía Pozo considera que la Asamblea, a través de la Comisión de Fiscalización, tiene que proseguir con el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Tiene que proceder con el juicio político. Y luego de eso tiene que iniciar la sustanciación del juicio político de la fiscal. Y dar curso a los juicios políticos que estén en cola. Pero no retomar estos 3 que fueron archivados, eso no. Mire, probablemente debamos hacer algunas reformas, pero ¿sabe qué es lo curioso, Fabricio? Que para algunas cosas sí sirve el retiro de firmas, para otras no. Ahora hay varios asambleístas que han dado el zarpazo y el salto a la bancada de gobierno y también han retirado firmas para otros juicios políticos. Y ahí sí vale.
En este caso no vale, pero cuando quienes ahora se suman a la bancada retiran firmas para juicios, ahí sí no pasa nada, ahí están calladitos, ahí sí no dicen nada. Entonces, así no puede ser. Probablemente lo que merezca y lo que sea más sensato, lógico, equilibrado, sea generar una reforma dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que impida que esto se dé. Yo no soy amiga de los juicios políticos. Créame que en un momento como este, si me pregunta a mí, ¿políticamente es viable? Yo creo que no. Nadie quiere. Yo soy la única asambleísta en la Comisión de Transparencia y Control Social a la que me pertenezco, que voté en contra de los juicios políticos a los ministros Vega de Finanzas y Luque de Obras Públicas. Y no porque me caigan bien, ni porque no quiera que les enjuiciemos, no, sino porque a mí me parece que les faltaban elementos de juicio para poder dar un tiempo perentorio y que se pueda instaurar y sugerir desde la comisión en un informe del Pleno de la Asamblea Nacional la instauración del juicio político. Perdón que le interrumpa. Y de esa resolución de la comisión donde se recomienda el inicio de juicios políticos, ¿y alguien presentó los juicios políticos o no? Deben estar pasando el informe, porque eso fue recientemente, antes del receso legislativo. Yo voté en contra. Con esto lo que le quiero decir es que no es que aquí hay una posición que el gobierno y que en contra del gobierno, es que no se trata de eso. Se trata de la sensatez con la que vayan actuando las autoridades. Y mire, probablemente hasta me equivoqué, porque resulta que se pedía un tiempo perentorio para que puedan exigir, recabar y entregar cierta información, y hasta ahora no la entregan, porque no es posible, insisto, que aquí piensen que el Estado se debe manejar al braveo, pretendan emular una época de alguien que quería, como en la época del expresidente Correa, braveando hacer todo, y aquí que mis ministros no van a la asamblea. Así no es, los ministros tienen la obligación de ir a la asamblea, es parte de su función y parte de la nuestra, que no impidan nuestro trabajo fiscalizatorio. Entonces, yo creo que aquí tenemos que centrarnos un poquito con un poco más de madurez, de responsabilidad en el manejo del Estado, cómo opera adecuadamente un sistema democrático. Eso le hace mal al país. Esto no le hace mal solo a la Asamblea, porque yo entiendo que una cosa es el relato que se pretenda instaurar, pero nosotros no podemos darle resolviendo los problemas del país al presidente. Nosotros le hemos aprobado todas las leyes. De 27 leyes aprobadas, 24 hemos aprobado con más de 100 votos. Ahora la cancha está en el Ejecutivo. Si no pueden o no saben ejecutar, tampoco es culpa de la Asamblea. Lucía, lo último, y le pregunto, a ver, este es el país donde se instalan las narrativas y es el país de la polarización. Entonces, hace 2 semanas o la semana anterior ocurrió unas supuestas revelaciones supuestamente de unos periodistas internacionales sobre estos chats de la fiscal con el exasambleísta Aliaga, etcétera, etcétera. Una narrativa. Segunda narrativa, esta semana, un documento de un ecuatoriano que reside, un académico ecuatoriano que reside en Estados Unidos sobre las muertes violentas. O sea, hablando del país de las narrativas, en uno o en otro sentido. ¿La comisión debería involucrarse en estos temas? ¿Debería crear una comisión ocasional o hacer algo sobre estos 2 temas que le planteo para cerrar, Lucía? Mire, si son ejercicios de control político, yo creo que hay tantas cosas que controlar, ¿no? El Estado es tan grande, hay tantas dificultades, tantos problemas, es parte del trabajo. El problema creo que surge y se instauran estas narrativas cuando no existe un orden de prelación, cuando no existe un orden de priorización de los problemas que tiene el país para tratar de resolverlos, no de profundizarlos en aras de que estamos abocados ya a un proceso electoral. Entonces, el manejo que se hace es un manejo populista y electorero. Eso le hace daño al país. Ahora, si usted me pregunta a mí si es que hay fundamentos para esto, por supuesto que los hay, porque y más allá de que hay un dato y un relato, como usted dice, y que se insulta también la inteligencia de los ecuatorianos, porque a veces no se profundiza un poco en los temas, ¿no es cierto? Ni se contrasta. Ni se contrasta. Entonces, lo que vemos en cualquier medio, en cualquier red, ya la gente se la cree fácilmente. No es menos cierto que no podemos resolver un problema serio, que es el problema de la inseguridad, y a partir de eso nada vamos a poderlo resolver. Tenemos 3.036 muertes a junio 30 del 2024 y dicen es que hemos disminuido los niveles. Sí, en 562 muertes, pero eso significa que porque han disminuido en Guayaquil.
porque probablemente hay más efectivos ahí, pero han aumentado en el 400% los sicariatos, las muertes violentas, los asesinatos en cantones como Durán, en cantones como San Borondón. Usted no puede insultar la inteligencia de la gente, Fabricio, porque yo no soy experta en seguridad, pero sí tengo 2 dedos de frente, discúlpeme la expresión, y no hay que ser máster para entender que usted no puede llegar con bastoneras y banda de Puebla a Durán a 20 kilómetros por hora, avisando un mes antes, vamos a ir a Durán, ahí vamos, no, mañana llegamos, y llegar cruzando el puente, perdóneme, eso es un insulto al dolor de las familias, de los muertos, eso no se hace. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? Hay un plan Fénix, ese es el plan Fénix, ¿es en serio? No insulten la inteligencia de los ecuatorianos. Lucía, gracias por el A tiempo. usted, gracias. Veamos qué pasa hoy en la reanudación de las actividades de la Asamblea luego del receso legislativo. Gracias a Lucía Pozo, asambleísta imbabureña independiente que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.